Y hoy vamos a dialogar justamente con aquel a quien hemos definido como uno de los que son promesas por su juventud, por sus calidades, por sus capacidades en todos los sentidos, intelectual y profesional, y por lo ducho en la política a pesar de lo joven que es. Es tanto así que ocupa la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y también el rango de miembro del comité político de esa organización. Y en este día en que está en el candelero el PLD, vamos a hablar con José Dantes Díaz. Buenas tardes para Bienvenido. todo el elenco de este tan visto y escuchado programa. Muchísimas gracias por la invitación. A su orden quedo. José Dantes Díaz. Dantes. Excúsame, expliquemos a la gente que nos escucha por la radio que cuando dijo tan visto es porque nosotros estamos, y ustedes lo saben, en el canal 31 y en las plataformas digitales. Sí, canal 31 y 33 de los sistemas de cable. Sí, porque después la gente dice, ¿cómo que es eso? De todos los sistemas de cable. Dantes, como jurista primero, Sí. ¿cuál es tu visión de todos estos procesos, incluyendo lo que estamos viendo del domingo para acá? Mira, yo creo que como jurista te puedo decir que la discusión sobre la inocencia y la culpabilidad de cualquier gente debe darse en los tribunales, no fuera de ellos. Entonces yo entiendo que hay una serie de procesos judiciales que se han estado llevando a cabo desde hace 2 años para acá, y que serán los tribunales los que determinarán realmente si las acusaciones que ha hecho este Ministerio Público realmente tienen fundamento, si realmente los hechos fueron cometidos como ellos alegan, y yo creo que entonces ahí vamos a ver. Ahora, con respecto a este último caso, realmente nosotros hemos visto una particularidad que no se había hecho presente en otros casos, y es el tema del oportunismo de un Ministerio Público que prácticamente no ha dado pie con bola, porque a pesar de sus discursos grandilocuentes, donde usan una serie de palabras pomposas como blindaje y pruebas contundentes y expedientes de miles de páginas, al final de cuentas, pues yo creo que realmente ya la sociedad dominicana se ha percatado de que mucha espuma y poco chocolate. Ahora, en este caso se trata de una investigación que tiene más de 2 años y medio llevándose a cabo. ¿Y por qué justamente a 1 año de las elecciones, entonces, de una manera secreta prácticamente, agarran y de una manera atropellante, además, buscan a estas personas o los citan y los dejan detenidos? En el caso de Gonzalo Castillo, que nunca fue citado a la Procuraduría General de la República. O sea, Gonzalo Castillo, que lo han imputado de una serie de delitos, en este caso, en ningún momento lo citaron a la Procuraduría. Su primera citación fue el sábado y fue para dejarlo detenido. Entonces yo creo que realmente eso desdice mucho de la supuesta objetividad de un Ministerio Público que, además, lo que se le quiere imputar a él, aparte del cliché de coalición de funcionarios, de prevaricación, de desfalco contra el Estado, estafa, que no dice cómo él participó en todo eso, lo que dice es que recibió un dinero de una manera ilegal para la campaña y que por esa razón está ahí. Entonces lo que yo me pregunto es ¿qué espera ese Ministerio Público para citar al presidente de la República, al cual Ángel Locuar ha dicho desde hace tiempo que le entregó en sus manos 400 millones de pesos? Entonces, si el dinero de Ángel Locuar, que dice claramente, yo no respaldé al penco, sus palabras, sino a Luis Abinader, y le entregué 400 millones de pesos. Entonces yo creo que ese Ministerio Público realmente es un Ministerio Público que ha dado muestra que es cualquier cosa menos objetivo, y para mí es un instrumento al servicio ya de la reelección, o no de la reelección, perdón, de la repostulación que intentará el actual presidente de la República. Bernardo Núñez.
Dante, se acaba de decir algo como que a mí me llamó mucho la atención, y es lo del Lockhart. Una persona que entregue 400 millones de pesos a un candidato está violentando incluso la ley de régimen electoral, la que se modificó establecía montos. Topes. O topes, esa es la palabra. Entonces, ¿es pasible Lockhart y la investigación que se haga inclusive de que lo imputen de lavado? Bueno, lo que pasa es que el lavado lo que viene a probar es otra cosa. El caso de la violación de los topes lo que tiene son unas sanciones de multas. Pero cuando tú te lees la orden de allanamiento que anda circulando por ahí, que critica que supuestamente los montos que recibió Gonzalo Castillo no se incluyeron en el informe financiero que se depositó en la Junta Central Electoral, pues yo realmente he buscado en el del PRM que se depositó el 18 de agosto del 20 y no veo los 400 millones de Ángel Lockhart. Entonces es como que le quieren imputar algo a él que en todo caso lo ha hecho el presidente de la República. Y el presidente de la República no está siendo, ni ha sido citado, ni investigado. En este caso, es un testimonio de alguien que ha dicho que le ha dado dinero a Gonzalo, alguien que ha hecho un acuerdo con el Ministerio Público, inclusive. Por lo que su declaración, como dice el Código Procesal Penal, no tendrá ningún tipo de validez, porque entiendo que esa persona debe estar imputada también en ese, aunque no figura como imputada hoy, pero supongo que estará imputada en ese proceso. Ángel Lockhart, quien ha quedado ya detenido desde hace meses, viene diciendo que entregó ese dinero. Entonces, si Ángel Lockhart está imputado en este proceso por supuestamente extorsionar y una serie de cosas más y haber ganado dinero público a través de ser parte de otra palabrita que le encanta a este Ministerio Público, un entramado de corrupción, que ya el pueblo realmente ese tipo de discurso y de palabras no se las traga, porque lo que quiere tragar es comida que está excesivamente alta. Pues yo creo que realmente hay que llamar al presidente de la República, porque yo me pregunto, ¿a qué partido pertenecen los narcotraficantes extraditados y los extraditables? ¿A cuál partido? ¿A cuál? Miguel Gutiérrez, que está preso en Miami por narcotráfico, dijo que fue el principal financista de la campaña en Santiago. Pero el otro señor, que era compadre y amigo de Fulcar, el de Asua, el primero que se extraditó, era del PRM también. Y financiaron ese partido. Y cuando yo veo el informe de gastos y de las donaciones que el PRM recibió en el 2020, que se depositó en la Junta Central Electoral, no solamente no incluye los 400 millones de Ángel Lockhart, por lo que dicen que Gonzalo viola la ley porque no lo incluyó, y entonces Luis no viola la ley al no incluir los 400 millones, pero por otro lado, me llama poderosamente la atención que en este reporte de donación hay 4 donaciones particulares que resaltan en este listado de más de 20 y pico de páginas. Y una de ellas es una recaudación que no dice de parte de quién. Y dice actividad del Cibao Central en La Vega, donde se recaudaron 38 millones de pesos. De La Vega es Miki López y la diputada esposa de él, que está siendo procesada por lavado de activos junto con Miki López y con un hijo de él. Entonces, vaya coincidencia, que una actividad en La Vega, donde no ponen quién, sino simplemente recaudación, 38 millones de pesos el 17 de junio. Pero en Santiago, entonces, 42 millones de pesos, varios días después. Miguel Gutiérrez dijo que él fue que financió toda la campaña de Santiago. O sea, que el narcotráfico, si hay un financiamiento ilegal aquí a favor de un partido político, yo creo que toda la sociedad sabe que fue al PRM que le financió el narcotráfico y el bajo mundo. Y por eso tienen muchos de las situaciones que tienen hoy. Entonces, por eso hoy el PLD exigió al Ministerio Público que proceda a investigar al presidente de la República por el delito de financiamiento ilegal. Y veamos, porque Lockhart dice que le entregó los 400 millones de pesos. Entonces, creo que un expediente que tenía 2 años, creo que
que el hecho de haber detenido y dejado apresado a alguien que nunca fue citado en la Procuraduría realmente dista mucho de lo que es la lealtad procesal. Para los abogados saben lo que eso significa. Luis José Chávez. Cuando en el año 2017, específicamente en el mes de mayo de ese año, el Ministerio Público, encabezado por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, anunció en una circunstancia muy parecida a esta la detención de una serie de personalidades públicas, incluyendo algunos importantes dirigentes políticos de las principales fuerzas políticas de la República Dominicana. Sí, hay que recordar a Andrés Bautista García, a Jesús Vázquez Martínez, a Temístocle Montaz. En aquel momento circuló mucho una reacción atribuyendo ese proceso a un acto de retaliación política o de persecución política de manera más específica. Ahora ha vuelto a repetirse una expresión parecida a eso. Aquí lo que hay es persecución política. ¿Usted comparte esa afirmación en este momento también? No hemos dicho que hay una persecución política. Lo que hemos dicho es que el Ministerio Público del Presidente de la República busca destruir al PLD. Porque si no investiga a las denuncias, los hechos, los actos de posible corrupción de los funcionarios de este gobierno, entonces o es un ministerio público tuerto o es un ministerio público que está viciado, que está inclinado. ¿Por qué? Porque van 23 destituciones del gobierno central y solamente un caso ha sido judicializado, que dicho sea, le dieron un auto de no dar lugar al principal imputado, en este caso acusado. O sea, que vuelvo y digo, ¿dónde está la efectividad de ese ministerio público objetivo e independiente? Entonces, y no hay unos procedimientos y un orden de prelación, como dicen ustedes los abogados, que hay que seguir. Es decir, si hubo hechos que ocurrieron, por ejemplo, entre el 2016 y el 2020 y otros que ocurrieron, tal vez eso todavía está pendiente de que se presenten evidencia, aunque hayan lo que podría considerarse una especie, no de sanción, pero sí medidas adoptadas por el gobierno para dar la señal de que no tolera ningún acto que se pueda asemejar a un hecho relacionado con la corrupción. Pero digo yo, no hay un orden, no hay unos procedimientos y un orden de prelación. No deben ir primero los casos más antiguos y luego los casos más recientes si se presentan las evidencias correspondientes. Si fuera ese el criterio, entonces desde el 2012 para acá se supone que se debieron haber investigado una serie de casos. Digo, desde el 2004, perdón, al 2012. Porque para nadie es un secreto las denuncias que hubo en ese periodo de tiempo. Entonces, no se trata de un tema cronológico. En el gobierno de Danilo también se sometieron personas vinculadas a hechos de corrupción del gobierno del doctor Leonel Fernández. Claro, pero no se trata de un hecho cronológico y del gobierno de Danilo. Porque cuando usted menciona a Jean Alain Rodríguez procesó a gente de varios partidos. Recuérdese que no fue solamente eso que usted está diciendo. O sea, de Andrés Bautista, de Alfredo Pacheco, de Rudy Pérez, entre otros del PRM. Pero también procesó a Temo Montaz, miembro de nuestro comité político, a Radamés Segura, miembro de nuestro comité político, a Víctor Díaz Rúa, miembro del comité central de nuestro comité central, entre otros. Y eso fue un acto de persecución política entonces. Entonces, yo no sé si el PRM dijo en ese momento que era un acto de persecución política. Yo no sé. Muchos voceros. No, yo no sé si el PRM, ese planteamiento. Porque yo no soy del PRM. Ahora, lo que ahí quedó claro es que no había bandería política, porque ahí habían de todos los partidos. Ahora, en este caso, nada más hay de un solo partido, es lo que nosotros nos cuestionamos. Finalmente, ¿usted cree que el presidente Luis Abinader mueve los hilos del Ministerio Público? Totalmente. ¿Usted cree eso? No me queda la más mínima duda. Bueno, ¿usted sabe por qué? Usted sabe por qué. Yo me voy a retrotraer a una carta que hizo pública Miriam Germán, Procuradora General de la República, donde a raíz de las alertas migratorias que de manera ilegal ponía el Ministerio Público y el DNI para impedir la salida del país de exfuncionarios, cuando todos saben muy bien que eso es una medida de coerción judicial que la impone un juez en un juicio público, oral y contradictorio, dijo que ella recibió en su despacho al director de migración y a 2 personas más ajenas
al sistema de justicia, junto con los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho, y que ellos le pidieron que como que no se dejara sin efecto, que se mantuvieran las alertas, a lo que ella se negó. Y dice en esa misma carta que sus adjuntos no estaban de acuerdo con la decisión de ella. Entonces, desde ese momento estamos viendo una incidencia de actores extraños al sistema de justicia en la labor del Ministerio Público. Porque yo le pregunto a usted, don Luis José, sí, ¿qué categoría podía tener las dos personas, aparte del director de Migración, de participar en una reunión con la Procuradora General de la República y con 2 procuradores adjuntos? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? ¿Un director general de una institución? ¿Un subdirector? ¿Un encargado de un departamento? No. Entonces, desde ese momento, estamos claros que detrás de esto hay una mano política que ha querido, en este caso, destruir al PLD, pero no lo van a lograr, porque el PLD se mantendrá en las calles. Porque lo que ocurre es que la caída estrepitosa de la popularidad del hoy presidente de la República se debe exclusivamente al fracaso de su gestión. Y entonces quieren ahora buscar la forma de tratar de salvar esa caída al aire libre que llevan, pero con el PLD no lo van a lograr. Y con Gonzalo Castillo menos, que fue nuestro último candidato presidencial, que sacó un 38% de los votos, que sacó 4 de cada 10 votos, y que hoy día, sin haber sido citado la primera vez en la Procuraduría, violando todo lo que es un debido proceso, la lealtad procesal, garantías fundamentales, lo citan un sábado, lo dejan horas sentadas y luego lo dejan detenido. Entonces continuamos con los mismos shows, pero de otra manera. Había necesidad de hacer un allanamiento de noche en la casa de José Ramón Peralta. Había necesidad, con un expediente que tiene 2 años supuestamente investigándose. ¿Por qué razón hacerlo? ¿Usted se refiere de noche en la Procuraduría? ¿Usted se refiere de noche en la madrugada o en la noche del sábado? En la noche del sábado. Se ha venido haciendo desde el gobierno de Danilo Medina. Usted lo recuerda, ¿no? Que eso se ha venido haciendo. En la noche yo recuerdo apresamientos, no allanamientos, en una morada donde hay esposa e hijos, e inclusive hijos menores. Hubo de todo. No, señor. Con los encartados de Odebrecht hubo de todo. No. Apresamiento, no allanamiento. Dramáticos. Apresamiento es, yo te busco a ti, ven, vámonos. Allanamiento es voltear la casa de arriba abajo, con esposa y con niños ahí, un trauma que les queda a ellos de por vida. Entonces, no es lo mismo, ni es igual, Luis José, de verdad. Y no justifico las cosas malas que se hayan hecho en el pasado. Si Jean Alain hizo eso, lo hizo muy mal. Él y cualquiera, porque como los gringos dicen, 2 wrongs doesn't make a right. 2 cosas malas no te dan como resultado algo bueno. Ahora, si la discusión aquí va a ser, no, porque ustedes lo hicieron también, entonces no pueden criticarme. No es mi posición. No es la tuya, es la de mucha gente en la opinión pública y en la sociedad dominicana. Y que ha dicho, no, ustedes no tienen la calidad moral para hablar de nada. Pues sepan que el PLD sí tiene la calidad moral para hablar de todos los temas de la vida nacional. Dantes. Porque todos los gobiernos tienen luces y tienen sombras. Ahora, los gobiernos del PLD tienen mucho más luces que sombras. Este gobierno vive a oscuras. Dantes, para continuar con este conversatorio tan interesante, decía Salvador cuando te presentó, una de las jóvenes promesas del PLD, y es porque además de conocimiento eres excelente speaker. Creo que... Yo no creo, pero... Sí, claro que sí, claro que sí. Yo tengo más que una pregunta, 3 aspectos que me gustaría que en el orden de lo que se está analizando tú me puedas puntualizar. Primero, te lo voy a decir los 3 y tú lo vas a responder en ese orden o en el orden que consideres. ¿Conoces el expediente por el cual está apresado al día de hoy y se le ha de conocer en cualquier instante medida de coerción a José Ramón Peralta? ¿Conoces el expediente por el cual se le podría conocer medida de coerción a Donald Guerrero? Y para no decir los 19 más,
porque creo y he escuchado desde esta tarde, como periodista le doy seguimiento al tema, y veo que el PLD se ha enfocado en salir a defender a Gonzalo Castillo, en decir que la acusación de él está fundamentada en el tema del dinero que recibieron, pero no veo que ni abogan ni defienden a los demás, o por lo menos no los citan en la rueda de prensa. Pero no sé si eso puede deberse a que no conozcan totalmente el expediente. No. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es, ¿entiendes que la forma de cómo el Ministerio Público cita, dentro de lo que se ha dado a conocer, al expresidente Danilo Medina, tiene alguna vinculación jurídica, esas acusaciones, para que le dé pie al Ministerio Público a levantar un expediente en contra del expresidente y que por eso se puedan dar al traste detenciones o llamamientos a lo mejor a interrogatorios? Mira, a ver si puedo recordar todo lo que me has preguntado. Te pregunté de los expedientes. En una pregunta múltiple. Sí. Te pregunté de los expedientes, si tú tenías conocimiento de ellos. Lo primero es que no hay un expediente como tal. Okay. Lo que hay es una orden de allanamiento. Ni después de tantos interrogatorios. No hay expediente. No, bueno, sí, debe haberlo, pero Exacto. Lo tiene el Ministerio Público, que lo presentará al plazo de las 48 horas. Okay. No un expediente, no, una solicitud de medida de coerción, número 1. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú te lees la orden de allanamiento a uno de los imputados, ¿qué hace la jueza? La jueza lo que hace es que transcribe de una manera íntegra lo que el Ministerio Público le ha dicho. ¿Por qué? Porque la jueza no puede hacer un juicio de valor. La jueza lo que tiene es que dar respuesta al requerimiento del Ministerio Público que le está pidiendo una orden para allanar. Y el Ministerio Público dice, yo necesito allanar en tal sitio porque... Y hace su relato, su cuento. Y eso es lo que está en la orden de allanamiento, número 1. Número 2, por vía de consecuencia, no es un expediente como tal. En este caso es un documento que sirve para que el Ministerio Público pueda hacer una requisa de una morada privada. Número 1. Número 2, cuando el Ministerio Público en su relato fáctico da como un hecho cierto de que en tal año se hizo una reunión en Palacio y que se convocaron a 3 personas y que el presidente dijo que había que buscar dinero para la campaña, a sabiendas de que era ilegal, eso es un juicio de valor. Un juicio de valor irresponsable del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. En un relato fáctico, usted no puede hacer un juicio de valor sobre un hecho que usted no sabe si sucedió o no. Número 2, no dicen quién afirma que esa reunión efectivamente tuvo lugar en el documento. Búsquenlo. Y número 3, por otro lado, cuando tú lees y ves los 3 nombres de los imputados, los 3 principales, sí. Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, dice que se coaligaron para estafar al Estado. Van a tener que demostrarlo. En qué momento, cómo y bajo qué procedimiento los 3 se juntaron para estafar al Estado. Que desfalcaron al Estado. Van a tener que demostrar cómo esas 3 personas y qué participación individual tuvo cada uno de ellos para estafar al Estado. Y así sucesivamente. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, tú me preguntabas que por qué de Gonzalo y no de los otros. Mira, sí. Realmente hemos dicho que la discusión sobre la inocencia o la culpabilidad estará en los tribunales. Hemos hablado de Gonzalo Castillo por el hecho de que cuando Ángel Locuar dice que él no apoyó a Gonzalo, sino que le dio 400 millones de pesos a Luis, resalta a una figura, a Gonzalo Castillo. Entonces, por eso nosotros hacemos la salvedad de que si a Gonzalo Castillo lo investigan por financiamiento ilegal de campaña, el otro que tiene que estar sentado con él en la 4ª planta del Palacio de Justicia es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque dice Ángel Locuar que le entregó 400 millones de pesos. Entonces, si el Ministerio Público dice que el dinero de Ángel Locuar es ilegal y el presidente de la República recibió dinero ilegal de Ángel Locuar, ¿por qué razón este Ministerio Público objetivo e independiente no ha investigado al presidente de la República? Pero más aún, en ese mismo documento dice que Gonzalo Castillo en el informe financiero de la Junta Central no incluyó el supuesto dinero que le entregaron Mimilo Jiménez. Mimilo Jiménez, que aparentemente llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y está diciendo que él le entregó
tanto dinero a Gonzalo Castillo. Ahora, Maletas. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dos cosas. Es la palabra de él en contra de la de Gonzalo. Y dos, en términos matemáticos, 4.000 millones de pesos, 3.957 millones de pesos, en medio de una pandemia, entregárselo a una persona, debió haber llevado camiones diariamente, todos los días, para poder llegar a esa cantidad. Pero si dicen que no se incluyó en el informe financiero esos recursos que se sabían que eran ilegal, tampoco se incluyeron los 400 millones de Ángel López en el del PRM. Y aquí hay dinero declarado de una manera muy somera, recaudación en La Vega, 38 millones. Miki López es de La Vega y su mujer, que es actual diputada, que está siendo procesada por lavado de activos. En Santiago, 42.450.000, un diputado que está preso en Miami por extradición. Entonces, estamos claros que si hay un partido que fue beneficiario de fondos del bajo mundo y del narcotráfico, fue el PRM, no el PLD. Y el temor o si ustedes intuyen de que este expediente podría estar caminando para en una siguiente fase ir tras el expresidente Danilo Medina. Vamos a una pausa comercial. Yo quería responderle para que no se crea que él no le quiere sacar el cuerpo a eso. No, la pausa la estamos ordenando nosotros con el permiso de nuestro invitado, claro. José Dantes Díaz. Vamos a la pausa.